El hombre que nunca olvidó sus raíces. Nacido en Barrica, una pequeña localidad costera del País Vasco, Jon Ram Rodríguez creció en una familia que respiraba pasión, respeto y una fuerte ética de trabajo. Desde temprana edad, Jon mostró una determinación poco común. Su madre Ángela y su padre Edorta, ambos profundamente implicados en su educación, supieron que su hijo no era un niño común. Aunque el golf no era un deporte tradicional en la región, Ram encontró en él una vía de escape, un propósito y una pasión que daría forma a toda su existencia. Jon no era el típico niño prodigio con acceso a clubes exclusivos. Empezó practicando con palos de segunda mano en campos modestos. Su progreso fue fulminante, y a los pocos años ya era una promesa que comenzaba a brillar en torneos locales. Tenía carácter, tenía fuego, y por sobre todas las cosas, tenía algo que muy pocos tenían, una fuerza interior que rozaba lo sobrenatural. Fue en uno de estos torneos juveniles en donde su vida cambiaría para siempre. En medio de una entrega de premios en la que su nombre fue coreado por los asistentes, sus ojos se cruzaron con los de una joven morena, de sonrisa amplia y energía magnética. Su nombre, Kelly Cahill. Una estudiante estadounidense de intercambio, apasionada por el deporte, con quien Jon entablaría primero una amistad sincera, y luego una relación que muchos definieron como de película. El ascenso a la cima, Ram tomó la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos para estudiar en la Universidad Estatal de Arizona, un paso valiente para un joven vasco que apenas dominaba el idioma inglés. Allí perfeccionó su técnica, se fogueó con los mejores del circuito universitario y, sobre todo, maduró como ser humano. Y fue también ahí donde su historia de amor con Kelly tomó fuerza. Los dos eran inseparables. Las redes sociales comenzaron a notar su complicidad. En entrevistas, Ram no dudaba en atribuir gran parte de su estabilidad emocional y su éxito a Kelly. Se apoyaban, se impulsaban y se prometieron el uno al otro que, pasara lo que pasara, el amor sería el ancla en el vértigo de la fama. La carrera profesional de Jon explotó de manera impresionante. Su paso al PGA Tour estuvo marcado por victorias tempranas, su carácter competitivo y una personalidad que se mantenía firme frente a las tentaciones del estrellato. Desde su debut profesional en 2016, Ram acumuló títulos con una rapidez inusitada. El Abierto de Irlanda, el Memorial Tournament, el BMX Subworld Championship y, por supuesto, el inolvidable US Open en Tweedwisend en 20. Era, para todos los efectos, un héroe moderno. Orgulloso de su herencia vasca, siempre hablaba en español con los medios hispanos y llevaba la icurriña a sus presentaciones. Detrás de cada trofeo estaba la imagen de Kelly, sonriente, celebrando a su lado. Nadie imaginaba que esa imagen de perfección escondía grietas, silencios y un dolor latente. Un matrimonio bajo la lupa pública. La boda de Jon y Kelly fue cubierta por medios deportivos y de celebridades. Se celebró de forma íntima en su tierra natal, rodeados de amigos y familiares. Para muchos era la culminación del cuento de hadas, pero para Jon era el inicio de una nueva etapa llena de retos que no tenían nada que ver con campos de golf. El calendario de torneos, los viajes constantes y las presiones del alto rendimiento hicieron mella en su tiempo como pareja. Aunque intentaban mostrarse unidos, los que estaban cerca sabían que algo se estaba quebrando. Kelly comenzó a asistir con menos frecuencia a los torneos. Las publicaciones en redes sociales disminuyeron. Los rumores, como una niebla que nunca se disipa del todo, empezaron a rondar. Jon se refugió en el golf. Se volvió aún más competitivo, casi obsesivo. Ganar se convirtió en un paliativo, una forma de no pensar en lo que no podía controlar. La llegada de sus hijos trajo algo de luz, pero también aumentó la presión. ¿Cómo equilibrar la vida de padre, esposo y estrella mundial? El hombre que no sospechaba nada. Lo más devastador no fue la infidelidad en sí misma, sino la identidad del tercero involucrado. Jon había construido un pequeño círculo íntimo de amistades,
personas de confianza que lo habían acompañado desde sus inicios. Uno de ellos, cuyo nombre aún se mantiene en reserva por respeto legal y mediático, era considerado casi como un hermano. Este hombre lo había apoyado, aconsejado y hasta compartido cenas familiares con él y Kelly. John le confiaba sus pensamientos más íntimos, su angustia, su soledad en la gira. Jamás imaginó que detrás de esa máscara de lealtad se escondía una traición de dimensiones incalculables. La primera señal vino de forma sutil, un mensaje de texto en el teléfono de Kelly, una conversación que no cuadraba con un amigo común. Al principio, John pensó que eran suposiciones, que el cansancio y la tensión le estaban jugando una mala pasada. Pero la duda plantó una semilla, y cuando uno comienza a buscar respuestas, inevitablemente las encuentra. Contrató discretamente un investigador privado. No quería escándalos. No quería titulares. Solo necesitaba saber la verdad. Lo que descubrió cambió para siempre su vida. La confirmación devastadora. El informe final llegó una noche cualquiera, mientras John se preparaba para viajar a un torneo en Asia. Estaba solo en su oficina. Las fotografías hablaban por sí solas. Encuentros en hoteles, viajes compartidos sin notificación, regalos cruzados. Kelly no solo estaba teniendo una aventura, lo hacía con una de las pocas personas en quien John confiaba ciegamente. No hubo gritos, no hubo violencia. Solo un silencio ensordecedor. Ram, conocido por su temperamento en el campo, se derrumbó en privado, en el núcleo de su mundo. En ese espacio sagrado que creía impenetrable, se había instalado la traición más dolorosa. Durante semanas, no jugó. Se retiró de competencias, alegando motivos personales. La prensa especuló con lesiones, problemas familiares, incluso con una posible depresión. Nadie sabía la verdad. Nadie. Excepto él, Kelly y el otro hombre. El peso del silencio. John decidió no hacer declaraciones públicas. En lugar de eso, se volcó en su familia, en proteger a sus hijos, en procesar lo ocurrido con la misma disciplina con la que enfrentaba cada torneo. El escándalo podía haberse vuelto mediático, pero su integridad le impidió ventilarlo ante el mundo. Los más cercanos y Kumiset, sin embargo, sí que Zago, notaron el cambio, o ya no sonreía igual. Su mirada, aunque determinada, escondía algo roto. Aún así, siguió adelante. Porque eso hacen los verdaderos campeones. No se rinden. Se reconstruyen. La decisión más dolorosa. Entre el perdón y el adiós. El rostro detrás del dolor. John Ram, el hombre que había alzado trofeos frente a miles de espectadores, ahora se enfrentaba al trofeo más amargo. La verdad desnuda. La confirmación de la infidelidad de Kelly, y lo que era aún más doloroso, con alguien tan cercano a él, lo sumió en una confusión emocional que ni siquiera los años de presión en el circuito profesional podían igualar. Pasaron días en los que Ram apenas dormía. Se mantenía en silencio paseando por la casa mientras sus hijos dormían ajenos a la tormenta que se gestaba. No quería tomar decisiones apresuradas. No era solo una traición romántica. Era la fractura de una familia, de un hogar construido con amor, con memoria, con sacrificios compartidos. John sentía una dualidad desgarradora. Por un lado, el hombre traicionado clamaba justicia, clamaba ruptura, un final inmediato. Pero por otro lado, el padre amoroso, el esposo que aún recordaba la primera sonrisa de Kelly, no podía negar la existencia de momentos hermosos, reales, auténticos. ¿Podía perdonarla? Quería siquiera intentarlo. El encuentro inevitable. Una tarde de domingo, con la casa sumida en un silencio casi religioso, John pidió a Kelly que se sentaran en la sala, solos. Ella, que desde hacía días lo sentía distante, sabía que el momento había llegado. Vestía con sencillez, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir. En sus manos, un pañuelo arrugado que apretaba con fuerza. Sus labios temblaban incluso antes de que John dijera la primera palabra. «Lo sé todo», dijo él, con una calma que escondía una tempestad interna.
Kelly bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr incluso antes de que pudiera formular una respuesta. No intentó negarlo. No había excusa posible. Lo único que pudo pronunciar fue un casi inaudible: «Lo siento, John. Lo siento tanto». El silencio posterior fue el más largo de sus vidas. No se gritaron, no se insultaron. Fue una conversación entre dos personas rotas, que una vez se amaron profundamente y que ahora estaban de pie entre los escombros de lo que construyeron. Kelly explicó cómo empezó todo. Cómo se sintió sola durante los constantes viajes de John. Cómo se refugió en una amistad que luego se desvió hacia una frontera peligrosa. No intentó justificar, pero sí explicar. Y sobre todo, pidió una segunda oportunidad. «Sé que no merezco tu perdón, pero lo necesito», le dijo con la voz quebrada. «Por ti, por nuestros hijos, por lo que fuimos». Entre el orgullo y la misericordia, Ram enfrentó una encrucijada moral de dimensiones inmensas. Había dedicado su vida a ser íntegro, a vivir según los valores que sus padres le habían enseñado: respeto, compromiso, lealtad. ¿Podía mirar a los ojos a la mujer que había destruido esa estructura? Y sin embargo, también era humano. También había descuidado aspectos de su matrimonio. No había sido infiel, pero había estado ausente. Había puesto el golf por encima de muchas cosas, sin darse cuenta que su hogar se desmoronaba lentamente. Durante semanas, John se sumergió en un limbo emocional. Canceló torneos, se alejó de los medios y se refugió en su círculo más íntimo. Había días en los que pensaba en el divorcio, en otros, en la posibilidad del perdón. Su madre fue una figura clave en este proceso. Con voz pausada, le dijo una noche: «Hijo, el amor no se mide solo en los días buenos. A veces, perdonar es más valiente que abandonar». Esas palabras le pesaron durante días. El conflicto público. Mientras tanto, los medios comenzaban a notar la ausencia prolongada de Ram en el circuito. Las redes se llenaron de rumores. Algunos hablaban de lesiones, otros de una posible retirada temporal. Incluso se especuló con una crisis emocional. Un periódico británico insinuó que el matrimonio de John atravesaba una crisis silenciosa. Publicaron una imagen antigua de él y Kelly, con un titular provocador: «La perfección también se quiebra». Aunque John no respondió públicamente, el daño estaba hecho. La presión mediática comenzaba a presionar donde más dolía. Y en medio de ese caos, sus patrocinadores empezaron a pedir explicaciones. Aunque lo respetaban profundamente, el silencio de John comenzaba a afectar su imagen comercial. Era una tormenta en todas direcciones. El día de la verdad, John decidió, finalmente, que no podía seguir postergándolo. Pidió a Kelly que se reunieran una vez más. Esta vez, sin hijos, sin abogados, sin intermediarios. Solo ellos dos. Se citaron en la misma cabaña en la que habían pasado su primera Navidad juntos, años atrás. Un lugar lleno de recuerdos, de fotos antiguas, de promesas escritas en servilletas. Allí, frente a una chimenea encendida y un café a medio beber, Ram habló. «He decidido no tomar una decisión todavía», comenzó. «No voy a correr hacia el divorcio, pero tampoco puedo hacer como si nada hubiera pasado. Necesito espacio. Necesito entender si puedo volver a confiar en ti». Kelly asintió. No insistió. Le agradeció su honestidad. Y por primera vez en semanas, ambos se abrazaron. Un abrazo que no fue de amor romántico, sino de comprensión, de respeto. Un intento de no derrumbar del todo el puente que los unía. Una separación temporal. En las semanas siguientes, John y Kelly acordaron una separación temporal. Él se mudó a una residencia cercana, mientras mantenía contacto diario con sus hijos. Kelly, por su parte, comenzó un proceso de terapia individual, con la esperanza de reconstruir su vida, su autoestima y, eventualmente, su matrimonio. Ram regresó lentamente al golf. Su primer torneo tras la pausa fue recibido con una ovación de pie. Aunque no ganó, jugó con una pasión renovada. En su rostro,
Se notaba el cansancio de alguien que ha caminado por el infierno, pero que aún sigue de pie. La prensa, curiosa, intentó obtener respuestas, pero John no dio entrevistas, solo dejó una frase en su cuenta de X, antes Twitter. La vida no se mide por lo que ganamos, sino por cómo nos levantamos después de caer. Estoy en proceso. Las reacciones fueron masivas. Miles de fans le expresaron su apoyo. Colegas del circuito, como Rory McIlroy y Sergio García, enviaron mensajes privados de solidaridad. El futuro incierto. La historia de Jon Rahm y Kelly quedó en pausa. No había un cierre claro. No hubo comunicado oficial de separación definitiva. Solo el paso del tiempo y el trabajo emocional podría decidir su destino. Lo cierto es que Jon, el hombre forjado en la disciplina y la lealtad, había comenzado el proceso más difícil de su vida: sanar. Y quizás, solo quizás, reconstruirse no para volver a ser el de antes, sino para ser alguien más fuerte, más sabio y más humano. Los ojos del mundo. Cómo la infidelidad de Kelly llegó a filtrarse en los medios y cambió todo. El rumor que encendió el incendio. Durante meses, Jon Rahm logró mantener su drama familiar lejos del ojo público. Su círculo cercano había sido leal. Los empleados firmaron cláusulas de confidencialidad estrictas y sus padres hicieron todo lo posible por evitar cualquier fuga de información. Pero, como suele suceder con los secretos más dolorosos, bastó un pequeño descuido para que todo se viniera abajo. El primer indicio apareció en una cuenta anónima en X, antes Twitter, especializada en filtraciones de celebridades deportivas. Un post enigmático, sin nombres, decía: un golfista del top 5 mundial descubrió que su esposa lo engañó con alguien de su equipo cercano. El escándalo es inminente. En cuestión de minutos, las teorías comenzaron. Los fanáticos escudriñaban gestos, publicaciones antiguas, fotos en redes sociales. Y entre los nombres que más resonaban, el de Jon Rahm empezó a posicionarse en el centro. Lo que nadie sabía era que la fuente de esa cuenta era un exasistente de uno de los patrocinadores de Rahm. Había escuchado fragmentos de una conversación entre dos ejecutivos y decidió filtrarlo buscando notoriedad. La filtración de una imagen fatal. 3 días después del tuit anónimo, el medio sensacionalista británico The Herald Post publicó una fotografía pixelada que mostraba a Kelly Cahill abrazando a un hombre en un restaurante de San Diego. Aunque la imagen era de hace meses, el medio insinuó que era reciente y que el hombre en cuestión no era Jon. Fue el comienzo del caos. A partir de ahí, otros tabloides comenzaron a hurgar. Uno de ellos, con más recursos, logró identificar al supuesto amante, un exentrenador de Rahm, que había sido parte de su equipo técnico durante 3 años. Su nombre no se mencionó oficialmente, pero los usuarios de Internet rápidamente conectaron las piezas. La historia se volvió viral. El mundo del golf reacciona. El circuito de golf, habitualmente discreto y ajeno a los escándalos mediáticos, se vio sacudido por la noticia. Algunos colegas de Rahm se solidarizaron en privado, mientras que otros prefirieron no comentar. Los medios deportivos trataron el tema con cautela, intentando centrarse en su carrera profesional. Pero era inútil. En cada torneo, las preguntas se repetían. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Kelly Cahill? ¿Confirmará el divorcio? ¿Afectará esto su rendimiento en el Masters? Incluso durante una conferencia de prensa previa al PGA Championship, un reportero se atrevió a preguntar directamente: «Jon, ¿tiene algo que decir sobre los rumores de traición por parte de su esposa?» El silencio que siguió fue denso. Rahm respiró hondo y simplemente dijo: «Renacer desde las ruinas». El nuevo camino de Jon Rahm. Después de la tormenta, mi vida personal no está en debate público. Estoy aquí para jugar golf. Fue una respuesta firme, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. La respuesta de Kelly. Presionada por los medios y acosada por usuarios en redes, Kelly finalmente decidió romper el silencio.
Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que comenzó así. Sé que mi silencio ha sido interpretado de muchas maneras, pero lo que más me duele es ver cómo el padre de mis hijos está siendo atacado por una situación que, aunque dolorosa, pertenece a nuestra intimidad. El comunicado confirmaba la existencia de una crisis matrimonial y reconocía haber cometido errores que marcaron profundamente su relación. Sin embargo, pedía respeto por sus hijos y aseguraba que lo que más le importaba era preservar el bienestar de la familia. Pero lo que más llamó la atención fue una línea en particular. Me dejé llevar por la soledad y por alguien que se aprovechó emocionalmente de mí, en un momento vulnerable. Esa frase encendió un nuevo fuego mediático. ¿Estaba insinuando manipulación? ¿Estaba lanzando una acusación velada contra el tercero? Los medios ahora no solo hablaban de infidelidad, sino de posible abuso de confianza, desequilibrio de poder y conflicto moral. El tercero rompe el silencio. Días después del comunicado de Kelly, el hombre señalado, identificado por la prensa como Michael A., ex preparador físico del equipo de Ram, decidió hablar. En una entrevista exclusiva con el sitio Sports Edge, Michael negó haber tenido una relación formal con Kelly. Sin embargo, admitió una conexión emocional y algunos encuentros que no deberían haber ocurrido. No fue una relación, fue un error. Nos encontrábamos en momentos personales muy oscuros. Me arrepiento profundamente por lo ocurrido y, sobre todo, por el daño que causé. Michael también aseguró que nunca fue su intención romper una familia y que había dejado el equipo por voluntad propia mucho antes de que la situación explotara públicamente. Las declaraciones, lejos de calmar la tormenta, avivaron la controversia. Ahora todos tenían una versión, pero ninguna era suficiente. Las repercusiones comerciales. La imagen pública de Jon Rahm, aunque admirada por millones, empezó a verse afectada. No por culpa suya, sino por el morbo mediático que lo rodeaba. Algunos patrocinadores se mostraron inquietos. Una marca de relojes deportivos pausó temporalmente una campaña prevista con él. Otra compañía de suplementos nutricionales, que tenía contrato con ambos, Jon y Kelly, optó por cancelar el convenio con ella. La presión no solo era emocional, ahora también era económica. A pesar de todo, Rahm mantuvo la cabeza alta. En una entrevista concedida al medio español Marca, dijo: «No tengo nada que esconder, pero tampoco deseo exponer mi vida como si fuera una telenovela. Estoy enfocado en mis hijos, en mi salud mental y en lo que viene». Apoyo y críticas en redes. La opinión pública se dividió. Muchos usuarios expresaron apoyo incondicional a Jon, aplaudiendo su serenidad. La etiqueta #FuerzaRahm se convirtió en tendencia en Twitter durante 3 días consecutivos. Otros, sin embargo, criticaron su silencio inicial y su supuesta falta de reacción pública. Algunos consideraban que ocultó demasiado y que eso contribuyó a la especulación. En paralelo, Kelly fue blanco de ataques crueles, comentarios misóginos e incluso amenazas. Rahm, al enterarse, publicó una breve historia en su cuenta de Instagram. El dolor no justifica el odio. El respeto debe existir incluso en medio del conflicto. No deseo violencia contra nadie. Ese gesto fue aplaudido por celebridades, periodistas y aficionados. Incluso figuras como Rafael Nadal y Pau Gasol compartieron mensajes de respaldo. El impacto en los hijos. Uno de los aspectos más delicados era el efecto del escándalo en los hijos de la pareja. Aunque eran pequeños, el entorno se volvió tóxico. Los paparazzi rondaban la escuela, la casa, los parques donde solían pasear en familia. Jon contrató seguridad privada y consideró mudarse temporalmente a otro país. En varias entrevistas, mencionó que nada era más importante que proteger su inocencia. Kelly, por su parte, también se mostró afectada. En una rara aparición pública, fue fotografiada llorando en el coche, tapándose el rostro mientras era seguida por periodistas. La verdad como liberación. A pesar del dolor, algo cambió en Jon Rahm. La verdad, por devastadora que fuera, lo liberó de una carga silenciosa. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien.
Ya no tenía que sonreír ante los flashes cuando su corazón sangraba. Comenzó terapia intensiva con un psicólogo deportivo y un terapeuta familiar. Retomó hábitos de meditación. Se reconectó con amigos de la infancia y viajó por unos días a su natal Barrica, donde fue recibido como un hijo querido. Allí, en las montañas vascas, lejos del ruido del mundo, encontró un poco de paz. Renacer desde las ruinas. El nuevo camino de Jon Ram, después de la tormenta. Barrica. Volver a las raíces. Después de meses marcados por el escándalo, la exposición pública y un sufrimiento silencioso, Jon Ram decidió regresar a su lugar de origen. Barrica, el pequeño pueblo vasco donde todo comenzó. Más que una simple visita, fue un retorno simbólico. Jon necesitaba recordar quién era, de dónde venía y por qué, a pesar de las heridas, todavía podía avanzar. En esa tierra húmeda y verde, entre colinas y acantilados, caminó por los mismos senderos de su infancia. Saludó a vecinos que aún lo llamaban el chaval, y compartió silencios con su madre en la cocina donde una vez soñó con ser campeón. Lejos de las cámaras, de los titulares sensacionalistas y de las redes, el tiempo adquirió otro ritmo. Pudo dormir. Pudo llorar. Pudo sanar. Allí, en un rincón del jardín, plantó un árbol junto a su padre. Lo llamó el árbol de la paciencia. Fue su forma de marcar el inicio de una nueva etapa. Una carta que nunca fue pública. Durante su estancia en Barrica, Jon escribió una carta a Kelly. Nunca fue publicada ni enviada. La guardó en su diario personal, pero según fuentes cercanas, el contenido de esa carta revelaba el estado más honesto y crudo de su alma. No sé si volveré a confiar. No sé si el dolor se transformará en otra cosa, pero sí sé que amé, y que no me arrepiento de haberlo hecho con todo mi ser. No quiero que los recuerdos felices se tiñan de rencor. Tampoco quiero que nuestros hijos crezcan con la sombra de esta traición. Merecen paz. Y yo también. Esa carta fue la catarsis que Jon necesitaba. No para borrar lo ocurrido, sino para dejarlo en el lugar que le correspondía, el pasado. Decisiones firmes. El fin del matrimonio. Tras largas reflexiones, Jon tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: iniciar formalmente el proceso de separación. No lo hizo con rencor, sino con determinación. La relación, aunque llena de historia y amor, ya no podía sostenerse en los pilares de antes. El comunicado oficial se publicó en conjunto, firmado por ambos. Después de meses de reflexión profunda, hemos decidido seguir caminos separados. Lo hacemos con respeto, cariño y con el compromiso mutuo de criar a nuestros hijos en un entorno sano, estable y lleno de amor. La reacción fue masiva. Medios de todo el mundo replicaron la noticia. Algunos aplaudieron la madurez de la decisión. Otros, como era de esperarse, buscaron escarbar más. Pero esta vez, Jon ya no estaba dispuesto a exponerse más. Había aprendido a poner límites. El regreso al golf. Una nueva mentalidad. El regreso de Ram al circuito fue distinto. No por su técnica, que seguía siendo impecable, sino por su mirada. Había una calma en él que antes no se veía. Jugaba sin miedo, sin necesidad de probar nada a nadie. Había trascendido. Su primera gran victoria tras el escándalo fue en el European Masters, donde dedicó el trofeo a sus hijos con una frase que se volvió viral. Este trofeo no es por ganar, es por no haberme rendido. Los fans lo vitorearon como nunca antes. Muchos veían en él a alguien más que un campeón. Veían a un ser humano que había atravesado el infierno y había regresado con dignidad. Su popularidad creció aún más, pero esta vez no por escándalos, sino por su capacidad de resiliencia. La reinvención de Jon Ram. A nivel personal, Jon comenzó un camino de reconstrucción silenciosa. Se involucró en proyectos solidarios, apoyó fundaciones de salud mental y empezó a dar charlas privadas sobre gestión emocional para atletas jóvenes. Además, retomó la escritura, una pasión olvidada, y comenzó a trabajar en un libro autobiográfico con el título tentativo:
bajo presión, con el corazón en llamas. En él no solo contaría su historia profesional, sino también su proceso interno durante la crisis más dura de su vida. Se reconectó con sus hermanos, viajó con sus padres y priorizó su rol como padre por encima de cualquier otro. En una entrevista con El País, dijo: «Durante años creí que mi valor como persona dependía de mi rendimiento. Hoy entiendo que vale más la paz que un podio». Kelly. El silencio como redención. Mientras John renacía, Kelly también optó por el silencio. No volvió a dar entrevistas ni apareció en eventos públicos. Se mudó a otra ciudad, buscó ayuda psicológica y centró su vida en los hijos. Aunque recibió múltiples ofertas para hablar su verdad, decidió no hacerlo. Tal vez por respeto, tal vez por culpa, tal vez por dignidad. Lo cierto es que nunca intentó regresar con John. Comprendió que lo que se rompió entre ellos no era solo confianza, sino la esencia misma de lo que los unía. Un mensaje final para el mundo. A un año exacto del inicio del escándalo, John publicó una carta abierta en sus redes sociales. Era corta, poderosa y profundamente humana. He aprendido que incluso los corazones más firmes pueden quebrarse. Pero también he aprendido que el amor no desaparece, solo se transforma. Hoy no soy el hombre de antes. Soy más fuerte, más consciente, más libre. Gracias a quienes me apoyaron. Gracias a quienes dudaron de mí. A todos. Gracias por recordarme que la vida no se trata de caer, sino de decidir levantarse. La carta fue compartida por millones. Fue traducida a más de 10 idiomas. Se convirtió en material de motivación para escuelas, deportistas y familias rotas que encontraron en él un espejo. El legado. Después de la tempestad, Jon Rahm no solo sobrevivió al escándalo, lo transformó en su mayor victoria. Su historia no es la de un hombre traicionado. Es la de alguien que decidió no dejarse definir por el dolor, que eligió caminar entre los escombros y construir algo nuevo. En un mundo lleno de máscaras, Rahm mostró su rostro. Lleno de cicatrices, sí, pero también de luz.